Voy a poner la grabación de esta clase. Si alguien tiene algún inconveniente, me avisa. En vista de que muchos de ustedes apenas esta es su primera clase porque no estaban matriculados la semana pasada, vamos a hacer un pequeño recuento pausado de los temas o de los puntos más importantes que hemos tocado en el desarrollo ya de la clase. Lo primero que voy a hacer es compartirles el Moodle para que hagamos un primer barrido, un pequeño barrido de lo que se ha visto, ¿de acuerdo? Todos están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Ustedes son el grupo O1, ¿de acuerdo? Cuando entran a Moodle, lo primero que deben ver, prender acá mi cámara, si pueden, si tienen un internet estable, por favor prendan su cámara, porque es mucho más fácil hacer la clase si puedo interactuar de alguna forma con ustedes. Entonces, por favor, los que tengan un buen internet estable, prendan su cámara. Volviendo al tema del Moodle. En el primer apartado que se van a encontrar es el apartado de general. En este apartado general van a encontrar 3 instrumentos. Un primero que es como un portal donde se pueden publicar avisos de temas que haya que recordar por hacer o de temas pendientes de la asignatura. Pero tenemos otra herramienta principal para eso. Tenemos el programa de la asignatura, que es una segunda herramienta, que no es más que lo que está definido para la clase de Ingeniería Económica en el programa de Ingeniería Civil. Y esta tercera herramienta, que la voy a abrir acá muy rápidamente, es el plan pedagógico, en donde están definidas las unidades que tiene la asignatura, las actividades que se van a desarrollar a lo largo del semestre, los instrumentos de evaluación que se van a ir realizando, y finalmente tiene los criterios de evaluación, que lo encuentran muy al final del documento, en donde ustedes pueden revisar cuáles son los aspectos que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar. De manera que, si ustedes atienden cada uno de estos aspectos, pues pueden sacar una nota sobresaliente en la asignatura. Asimismo, tenemos otro apartado que se llama Bienvenida. En este apartado de bienvenida tenemos varias cosas. Tenemos relacionadas las 2 salas de Zoom que se usan para la asignatura, la de los jueves y la de los viernes. Tenemos también un link al chat creado para el curso. Si ustedes hacen clic acá, pues les va a abrir acá una pestaña en donde pueden unirse al curso como tal, ¿sí? Voy a copiar el link y se los voy a pegar en el chat del Zoom para que los que no hayan podido ingresar todavía pues se unan a ese WhatsApp.
También se tiene pues el instructivo de cómo ingresar a las salas de Zoom, pero pues si ya están acá creo que ya sortearon esa fase, ¿cierto? La clase pasada, la semana pasada, también hablamos de los lineamientos de la clase y de las fechas claves de la clase. Ya vamos a hacer un pequeño recuento de esto cuando miremos la presentación. Primero lo que vamos a hacer, o lo que estoy haciendo es mostrándole qué hay ya disponible en Moodle y que está pendiente de pronto de atender. Entonces, un primer tema que ustedes tienen que atender, una especie de tarea, pues es generar un tema en este foro que ven acá que se llaman presentación. Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es pues contarme a mí y a sus compañeros cómo se llaman, qué los motivó a estudiar ingeniería civil, en qué semestre van, qué creen que van a aprender en la clase de ingeniería económica, qué otros gustos tienen, si les gusta bailar, si les gusta cocinar, si les gusta salir, si no sé, lo que quieran compartir en ese chat. Este foro tiene una calificación, ya lo vamos a ver ahorita en el recuento de la presentación. Todos los foros hacen parte de una nota de un instrumento de evaluación. Es importante participar y hay que hacerlo. Lo siguiente que hay aquí en Moodle es un examen diagnóstico de conocimientos previos, que como lo dice acá, el examen no tiene nota y busca evaluar en qué nivel se encuentran los estudiantes frente a la asignatura. Ustedes, ¿cuáles son las competencias que se quieren alcanzar y los resultados de aprendizaje? Esto con el objetivo de que yo pueda evaluar qué tan rápido, qué tan despacio podemos avanzar en ciertos temas y cómo debo complementar esos temas específicos. Ya les voy a dar 10 minuticos para que puedan hacer este examen de conocimientos a los que todavía no lo han hecho. Después tenemos un apartado que se llama ideas de negocios o proyectos de inversión, que ya lo explicaremos en el desarrollo de la clase, y otro que se llama conceptos básicos, que también fue una presentación que hicimos la clase pasada, pero que vamos a retomar. ¿De acuerdo? Esta la volveremos a hacer mañana. Entonces, por favor, ¿todos me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Regálenme, escríbame en el chat quienes no han hecho la prueba todavía de conocimientos. Escriban un yo. Ok. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para que ustedes se tomen 10 minutos, es decir, a las 6:26 retomamos otra vez la clase. Por favor, los que no han hecho la prueba, entren a Moodle, entren en el apartado de la prueba de conocimientos previos y háganla. Y los que ya la hicieron, pues se pueden ir a comer algo, entrar al baño, lo que quieran hacer. Nos vemos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, bien, retomemos. Entonces, ya pasaron los 10 minutos. Voy a compartir la presentación de la clase. ¿La pueden ver? Por favor, prendan sus cámaras.
Entonces hagamos un pequeño recuento de lo que vimos la clase pasada, en vista de que no hay respuesta de que alguien esté haciendo la prueba como tal. En la clase pasada se hizo una presentación con los lineamientos de la clase. ¿Qué vamos a recordar? Por ejemplo, que la clase tiene 5 unidades, está dividida en 5 unidades. Una primera unidad de conceptos básicos y directrices de la asignatura. Esto que ustedes están viendo, pues son las directrices como tal de la asignatura. Ya hicimos un primer recuento de los conceptos básicos que los repasaremos mañana. Tenemos una segunda unidad que es transversal a toda la clase, que es un proyecto de inversión, que es una forma aplicada o práctica de los conceptos, de colocar en práctica los conceptos de la clase, generar un proyecto de negocios, de inversión que ustedes van a estructurar y que lo van a evaluar. La tercera unidad es la de interés, donde vamos a hablar de todas las formas de expresar el interés y de cómo se hacen esas transformaciones entre una y otra. La cuarta es la de matemáticas financieras, que no es otra cosa que aprender a sumar y restar sumas de dinero en diferentes momentos de tiempo. Y finalmente, la evaluación de económica de alternativas y toma de decisiones, que para esto tenemos que hablar de flujos de caja y tenemos que hablar de indicadores de bondad económica. Hice una pequeña presentación de lo que he hecho, de lo que he estudiado. Es importante que ustedes hagan su presentación en Moodle, como ya lo comentamos, hay un foro dispuesto para esto. Tienen hasta este viernes para hacerla, se cierra el viernes. También definimos unos horarios de consulta, que son los lunes y los miércoles de 6 de la tarde a 7, que para tener estos espacios, pues tenemos que utilizar el WhatsApp del curso, solicitarlos, y ahí abrimos la posibilidad de crear una sala en Teams para atender el espacio y resolver las dudas que se tengan. Sin embargo, por el WhatsApp también ustedes pueden resolver algunas dudas que no sean urgentes. Yo les respondo en la medida en que tenga disponibilidad de tiempo para hacerlo. O sea, por eso las dudas que se coloquen en este WhatsApp no deben ser urgentes. Algunos aspectos o inconvenientes que se presenten en la clase también los podemos manejar ahí por el WhatsApp de alguna forma, ¿cierto? Es un canal de comunicación, digamos, más efectivo que el de avisos en Moodle, más expedito también. Para la asignatura hay diseñados 7 instrumentos de evaluación. El primero es foros y tareas, que tiene un porcentaje del 10%, que es, por ejemplo, la presentación es un foro como tal, y vamos a ir abriendo espacios casi en todos los temas para tener de alguna forma conocer lo que ustedes están pensando del tema y tratar de irlo relacionando con ejemplos, casos reales, ¿cierto? Lo segundo es un reporte del proyecto inicial, que ya vamos a comentar un poco de esto, también tiene un 10%, un examen formativo sobre conceptos básicos e interés, del 20%, una primera exposición del caso de negocio del proyecto de inversión que ustedes estén estructurando, que tiene un 10%, un examen sumativo sobre matemáticas financieras e indicadores de bondad económica, que es del 20%, la sustentación del proyecto como tal, en donde ya en esto se hace una evaluación de la idea de negocio que ustedes estructuraron, que tiene un 20%, y el reporte final del proyecto, que es un informe escrito más el modelo financiero trabajado, que es el último instrumento. Los criterios, como ya lo comentaba,
están en el documento de planeación didáctica que se encuentra en Moodle. Asimismo, definimos los momentos para el proyecto que se va a realizar, que es transversal a todo lo demás que estamos viendo en la clase. Entonces, lo primero que vamos a evaluar en ese proyecto es el reporte inicial. Ya la próxima semana, yo creo que el jueves, no, el viernes, es probable que hablemos, o la sesión sea dedicada a comentar qué va a llevar ese primer reporte inicial, y hay que entregarlo el 19 de junio. Y ya comentaremos un poco, ahorita que hagamos este recuento, cuál es la primera herramienta que yo debo aplicar en este reporte inicial de proyecto. Lo segundo es la exposición del caso de negocio, que se hará entre la semana del 21 y el 24 de julio. La sustentación se hará en la última semana de clase, del 7 al 11 de septiembre, y el reporte final ustedes lo deben entregar en la semana de parciales, que es en el 16 de septiembre, será la fecha límite para entregar ese reporte final. La explicación de cada uno de lo que se espera de cada uno de los instrumentos. Asimismo, tenemos ya planeadas 2 fechas para los exámenes. La primera es el 26 de junio, que es de conceptos básicos e interés, y la segunda es el 14 de agosto, que será sobre matemáticas financieras e indicadores de bondad económica. Es importante que ustedes tengan presente que ustedes son los mayores beneficiados con estas herramientas, con estos instrumentos de evaluación, y por ende deben asumirlos de manera muy responsable y de la mejor forma, para que ustedes puedan realmente evaluar si están adquiriendo las competencias que se esperan o no, y qué tienen que reforzar. Después planteamos la prueba de conocimientos previos, y antes de hacer una retroalimentación de esa prueba, que es lo que tengo para ustedes hoy, hablemos un poco del proyecto de inversión y de los pasos que hay que seguir para el proyecto de inversión. Entonces voy a dejar de compartir nuevamente la pantalla. Vamos a volver a Moodle. En Moodle tienen un apartado que se llama Ideas de negocios o proyectos de inversión. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Los que tienen la cámara prendida con asentir ya entiendo que me van siguiendo y me están escuchando, ¿de acuerdo? Los que puedan prender la cámara, por favor, prendan. Hay 2 herramientas en el apartado de ideas de negocios o de proyectos de inversión. La primera herramienta es un podcast. Entonces, si ustedes hacen clic acá donde dice primeros pasos para emprender, los va a dirigir a un link de un podcast. Es un podcast de un economista español que tiene este bichito de emprender, y que de alguna forma él fue registrando todos los pasos que él ha tenido que hacer para iniciar un emprendimiento. Y de alguna forma ha logrado estructurar y organizar esos pasos. Este podcast, que es un audio, lo pueden escuchar en cualquier momento, dura 26 minutos y les va a ayudar a ponerse en sintonía para encontrar ideas de negocios, para activar ese sistema reticular que hablábamos la clase pasada. ¿Por qué traigo en este momento entonces el tema del proyecto de inversión? Porque es importante que de aquí al próximo jueves ustedes ya hayan realizado el primer instrumento de manera individual. ¿Cuál es el primer instrumento?
Lo voy a abrir y lo voy a compartir. O sea, si me devuelvo en Moodle, ustedes van a darse cuenta que tienen un instrumento que se llama plantilla de evaluación cualitativa de ideas de negocios. En esa plantilla de evaluación cualitativa, que la vamos a abrir, la voy a compartir. ¿Qué se tiene que hacer? ¿O cuál es la idea? ¿Ya todos la ven? Sí. Ok, de acuerdo. Sí, señor. ¿Qué tiene la plantilla? Pues tiene dos columnas en donde lo primero que ustedes van a hacer es de alguna forma listar las posibles ideas de negocios que se les vaya ocurriendo o que quieran ir desarrollando. Ojo que, como lo acabo de decir, esta herramienta la vamos a hacer en dos momentos. El primer momento es individual, de aquí al próximo jueves o de aquí al próximo viernes. Ustedes tienen que ir relacionando las ideas de negocios que vayan teniendo e ir haciendo la descripción y una primera valoración, ya que ya les voy a explicar cómo se debe hacer. Profe, disculpe Primero, una pregunta. señora, ¿Las ideas de negocio tienen que estar relacionadas como, digamos, a la contingencia por la que estamos pasando? O sea, o no, puede ser, no necesariamente. no, puede ser cualquier idea de negocios, ¿sí? Gracias. Profe, Ya tengo que, una pregunta. dime, Por ejemplo, en el ejemplo que está plasmado y que dice hacer tapabocas, uno tiene que realizar ese instrumento, o sea, el tapabocas como tal, o solo va a ser un estudio económico. no vamos a hacer prototipos de las ideas de negocios como tal, solo va a ser un ejercicio netamente de planeación, digamos, escrita y de estructuración netamente de conocimientos de la idea como tal, ¿sí? Sería ideal, podríamos intentar hacer algún prototipo, pero entonces eso nos limitaría la idea, ¿cierto? De alguna forma, las ideas muy complejas, el que quiera, qué sé yo, hacer nuevos sistemas estructurales, pues de alguna forma se complica un poco y además les coloca un trabajo adicional importante a ustedes que creo que ya hay suficiente trabajo. O sea, la asignatura, este instrumento de evaluación, que es el proyecto como tal, que tiene varios instrumentos, pues tiene un trabajo considerable, pero está pensado para los tiempos de trabajo independiente que ustedes tienen asignados para la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, Señor. ¿qué debo hacer? Primero, entrar en sintonía, activar mi sistema reticular para encontrar ideas de negocios. ¿Cómo hago eso? Uno, escuchando un podcast, por ejemplo, de ideas de negocios, puede ser. Leyendo periódicos económicos, donde se estén mirando tendencias o qué está pasando todos los días. Si me gusta el Instagram o el Twitter o el Facebook, mirar qué tendencias hay en esas redes sociales, hacia dónde se está moviendo. El mundo me puede dar luz de encontrar ideas de negocios. Pensar en qué necesidades hay latentes sin resolver, qué problemáticas hay sin resolver y cómo resolverlas puede darme luz de una idea de negocios. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Pues comenzar a listarla, ¿cierto? Colocarle nombre a esas ideas. Mínimo 3 ideas por persona, mínimo 3 por persona, ¿listo? Máximo las que ustedes quieran. Si quieren evaluar 50, no hay ningún problema, ¿listo? Pero las que plasmen, pues de alguna forma hay que plasmarlas con un grado de pensamiento ya, de estructuración. Lo siguiente que hay que hacer es hacer una pequeña descripción de la idea, en donde hay que describir dos cosas, el qué y el cómo, ¿sí? ¿Qué es mi idea de negocios? Hacer tapabocas de tela, por ejemplo, esta que está aquí en pantalla. El cómo voy a
a comercializar esos tapabocas. ¿Cuál es el modelo de negocios que yo voy a plantear para eso? Que en este caso no va a ser de manera tradicional en un punto físico ni demás, sino que los voy a vender a través de redes sociales. Ese es mi modelo de negocio. Muy pequeño. No necesita ser un gran párrafo. Pero si la idea es muy novedosa, si hay que explicarlo un poco más, pues obviamente tengo que ampliar esa descripción. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? No, señor. No, señor. Bueno. Después lo que voy a hacer es comenzar a analizar ciertos aspectos de mi idea de negocios. Primer aspecto a valorar será entonces la pasión. ¿Y a qué se refiere el aspecto pasión? ¿A qué tanto me motiva la idea de negocio? Entonces, como yo ya tengo listadas una serie de ideas, yo voy a darle la mayor valoración a la que me genere mayor motivación. Le voy a dar un 5. A la que me genere menor motivación le voy a dar un 1. Lo siguiente es valorar si esas ideas de negocios se alinean o no con mis objetivos personales y profesionales y con mis valores. Entonces, todas lo voy a hacer en función de cuántas ideas de negocio estoy valorando. A la que se alinee más con mis objetivos, le voy a dar la mayor valoración, le voy a dar un 5. A la que se alinee menos, le voy a dar un 1. Fíjense que aquí arriba en el instrumento hay unas pestañitas con unas notas que los orientan sobre cómo debe ser la valoración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una idea de negocios, una funeraria, un motel. Resulta que para mí, para mis creencias, los moteles son inmorales y son un pecado, pues definitivamente no se alinea con mis valores, ¿cierto? Ni con mis objetivos de vida. Pues la idea de negocios es válida, pero probablemente no es lo que yo debería hacer, ¿cierto? Lo siguiente a valorar son la experiencia. ¿Sí me entendieron el tema de valores y objetivos? Bueno, el siguiente aspecto a valorar es la experiencia. ¿Qué tanta experiencia tengo yo con la idea relacionada con la idea de negocios? Puede que yo nunca haya hecho un tapabocas en mi vida, pero sé enhebrar una aguja. He tomado la bota de un pantalón, alguna vez he hecho la bota de un pantalón, o he puesto un botón, o sea, o sé algo de patronaje, alguna vez he cortado una tela. Esa experiencia es valiosa para el desarrollo del proyecto que estoy pensando aquí, el de hacer tapabocas. Entonces, puedo valorarlo de alguna forma. Si definitivamente no he hecho nada, pues le doy una valoración bajita, un 1. Si tengo bastante experiencia, le doy un 5. El siguiente aspecto a valorar es la inversión. Pero aquí voy a hacer todo lo contrario. A las ideas que tengan menor inversión, de todo el grupo de ideas, la que yo considere que deba tener la menor inversión para ponerla a punto, para poder abrir el negocio, es a la que le voy a dar la mayor valoración, y a la que tenga mayor inversión, le voy a dar la menor valoración. ¿Listo? Lo siguiente es qué tanto se alinea mi idea de negocios con el medio ambiente. ¿Es amigable con el medio ambiente o no? Entonces, para el caso de los tapabocas, como yo estoy pensando en hacer tapabocas reutilizables en tela, creo de alguna manera que se puede alinear con el medio ambiente. Estoy evitando que se desechen todos los días millones de tapabocas con este tema de la pandemia y que la gente pueda reutilizarlos. O sea, puedo darle una valoración positiva en ese aspecto. ¿Sí?
Lo siguiente tiene que ver con la escalabilidad del negocio. ¿Qué es eso? Se relaciona con qué tanto depende el negocio de mis recursos propios de tiempo, especialmente, ¿sí? Y de conocimiento. ¿Se necesita que yo esté al frente del negocio en todo momento o puedo comenzar a delegar el negocio? ¿O puedo abrirle brazos a ese negocio? O sea, que exista la sucursal Bogotá, la sucursal Medellín. Es fácil hacer eso, ¿sí? Entonces, si mi negocio, por ejemplo, es un consultorio odontológico, yo soy odontólogo, y quiero que además mi negocio se llame Odontología o Consultorio de Jorge Montero, pues ese negocio es muy difícil de escalar, ¿cierto? Es poco escalable, porque depende de cuánto tiempo pueda pasar yo en ese consultorio y de mi experticia, porque seguramente mis clientes, al ver mi nombre, quieren que los atienda yo únicamente. ¿Sí entienden el aspecto de escalabilidad? Entonces, puede que al hacer el negocio de tapabocas, yo quiera hacer unos diseños específicos, con unos materiales específicos, con unas calidades específicas. Pero el negocio puede ser escalable. Yo ya puedo definir claramente procesos para que se tenga siempre, digamos, la misma calidad, el mismo patrón, las mismas portadas, etcétera, y puedo capacitar a las personas y demás. ¿De acuerdo? Bien. Sí, señor. Lo siguiente es si la idea es innovadora o novedosa. Y este aspecto no necesariamente implica que no exista en el mercado la idea, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier cambio en un proceso, en un producto, en un material que ya hará que la idea sea novedosa, ¿cierto? Y que ese proceso de innovación cree valor, solucione algún aspecto que pueda estar por ahí sin solucionar para un nicho específico, etcétera. ¿Listo? Pues si mi negocio tiene esa característica, lo voy a valorar de manera positiva, le voy a dar una valoración alta. Si no la tiene, pues una valoración baja. Me voy a devolver al aspecto anterior. Si mi negocio es escalable, le voy a dar una valoración alta. Si no es escalable, le voy a dar una valoración baja. Finalmente, cuando totalice, pues el número, la magnitud del número, me va a decir. Sí, Luis Felipe, cuéntame. Profesor, en lo de escalable, además de tener en cuenta, digamos, que uno deba estar en el negocio y eso, también toca ver, digamos, el tiempo. Por ejemplo, durante la cuarentena puede que los tapabocas se vendan bastante, pero cuando pase todo el problema, ¿también lo tenemos en cuenta? Pues, digamos, cualquier idea de negocios es viable, pero si yo en este momento estoy pensando en colocar un negocio de VHS, que ya, digamos, son obsoletos, o de cassettes, o de long plays, pues probablemente no voy a tener, o sea, después del desarrollo de la clase y de toda la evaluación y todo lo demás, voy a encontrar que el negocio no es viable. Sin embargo, no significa que haya sido un tiempo perdido o que la calificación de la asignatura sea mala. Si yo hago todo el desarrollo de la idea para encontrar al final que no es viable, pues es valioso de todos modos, porque si yo hubiera tomado la decisión con el corazón de meterme en el negocio, de invertir unos recursos importantes, ¿cierto? Para después estrellarme y ver que no es viable, pues hubiera perdido dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Con el tema de los tapabocas, pues fíjense que aquí ya estamos hablando de que una pandemia de estas, ya están incluso hablando de que puede ser no solo una pandemia, sino un virus endémico, es decir, que nunca se va a ir, ¿cierto? Y que vamos a tener que aprender a convivir con él.
Si eso llega a ocurrir, pues tapabocas será el pan de cada día por el resto de mucho tiempo de nuestras vidas, ¿cierto? Pero si no es así, y si el virus lo logran erradicar porque apareció una vacuna, etcétera, pues va a tener un ciclo de vida productivo, que no significa que la idea sea mala, porque dependiendo del ciclo de vida que yo defina en el modelo, la inversión que yo defina en el modelo y las posibles ventas que yo tenga, puede hacer que el negocio sea viable, y no solo viable, sino bastante rentable, ¿sí? Y también sería valioso entender que un negocio lo abro hoy y que vale la pena tenerlo abierto hasta dentro de 2 años y lo cierro y saco mis ganancias y pienso en otra idea y desarrollo otra idea. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento no lo vamos a hacer, digamos, no vamos a pensar en esa variable. Lo vamos a hacer es cuando hagamos la evaluación del negocio, propiamente dicho. Luis Felipe usó una opción que es la de levantar la mano, ¿no? Si quiere alguien opinar o tiene alguna duda, es bastante útil porque me sale aquí el letrerito de que ustedes quieren opinar con su nombre y todo lo demás. Utilicen esa herramienta que la tienen ahí en Zoom. Está muy bien. Finalmente, entonces, la idea de negocios que tenga la mayor valoración, en teoría es la que ustedes, después de hacer ese análisis cualitativo, el instrumento les está indicando que es la que deberían desarrollar a lo largo del semestre. Pero si definitivamente, por más que tenga la mayor valoración, ustedes encuentran que no, que esa idea no es la que querían desarrollar, pues al final, en el reporte inicial del proyecto, ustedes van a colocar este instrumento con todas las ideas de negocio, que mínimo van a ser 12, ¿cierto? Porque son 4 personas en el grupo. Ustedes al final, en el segundo momento en que van a usar este instrumento, lo que van a hacer es consolidar todas las ideas que tengan cada uno de los integrantes del grupo y volver a hacer la valoración entre todos, ¿cierto? Porque puede que la valoración cambie, y seleccionar una sola idea. Entonces no importa si evalúo 100, al final voy a tener que seleccionar una. Lo que no va a pasar este semestre es que ustedes puedan cambiar más adelante la idea de negocios, porque queremos que esta etapa sea muy juiciosa, en donde ustedes analicen muchas ideas, y para eso les estoy comentando desde hoy, para que se acuesten todos los días y comiencen a preguntarle a la almohada y a buscar también en el contexto qué podría ser una buena idea de negocios, ¿sí? Entonces, si definitivamente no deciden realizar la que tenga mayor valoración, en el reporte, después de colocar el instrumento y demostrar cómo lo ejecutaron, hay que sustentar por qué se seleccionó la idea que ustedes quieran seleccionar. ¿Listo? ¿Dudas con el tema del instrumento? ¿No? Bien, lo voy a cerrar. Continuemos con la presentación como tal. Entonces, en la prueba de conocimientos previos que ya todos realizaron, se preguntaban 7 cosas. Hagamos una pequeña retroalimentación de esas 7 cosas, que en últimas es un barrido muy rápido de todo lo que es la asignatura. Para los que no pudieron asistir la clase pasada, pues aquí ya vamos a comenzar a comentar temas de los conceptos básicos, y mañana volvemos a hacer la clase, digamos, un poco más dinámica que lo que fue la semana pasada, del tema de conceptos básicos, nuevamente, para que los que ya la vieron, la repasen, la decanten, los conceptos, y los que no, pues no se queden atrasados. ¿Listo? Lo primero, antes de comenzar digamos, a hablar de cada una de las preguntas, es comentarles que con el desarrollo de las competencias que se quieren adquirir en la clase, y con los conceptos que ustedes se espera que interioricen, pues pueden llegar a resolver cualquiera de estas preguntas que están planteadas acá.
¿Debería construirse un paso a desnivel debajo de una vía rápida en una ciudad pequeña de 25.000 habitantes o debería ampliarse la vía rápida a lo largo de la ciudad? ¿Cuánto dinero debe recaudarse con un impuesto en la ciudad para mejorar el sistema de distribución eléctrica? ¿Es efectivo para el Estado compartir el costo de construcción de una nueva carretera de peaje con un contratista? ¿Debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado? ¿Qué representan mis estudios universitarios en mi carrera profesional en términos financieros? ¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil o debería conservar el que tengo ahora y continuar pagando un crédito? Entonces, fíjense, por ejemplo, que para responder la primera pregunta, yo debo primero sortear una fase netamente técnica, que como ustedes ya van a ver más adelante, cuando ya estén terminando seguramente su carrera, para diseñar un proyecto vial, se estructuran aproximadamente 15 volúmenes diferentes de diseño que van a hacer un barrido prácticamente a todo lo que ustedes van a aprender en su carrera, ¿cierto? Como es, por ejemplo, el volumen de tránsito, capacidad y niveles de servicio, el volumen de diseño geométrico, el volumen de hidráulica, hidrología y socavación, el volumen de estructuras, el volumen de fundaciones o de temas de geotecnia y de suelos, el volumen de pavimentos, un volumen específico de gestión predial, un volumen de interferencias o de análisis de redes, el presupuesto como tal, la geología, uno de evaluación económica, etc. ¿Sí? En ese proceso de pensar en hacer un proyecto como el que está planteado en la primera pregunta, ya sea un paso a desnivel, que básicamente pues sería un túnel, o ampliar una vía, por ejemplo, a doble carril, en doble calzada, pues implica que hayan unos grupos multidisciplinarios, ¿cierto? No solo ingenieros civiles con muchas especialidades, pavimentos, geología, geotecnia, etcétera, hidrología, estructuras, sino también, por ejemplo, economistas, trabajadores sociales, arqueólogos, biólogos, ingenieros forestales, ¿sí? Normalmente están involucrados en un proyecto de este tipo, cada uno evaluando pues, los aspectos que se requieren. Después de sortear esos aspectos técnicos, para efectos de la clase de Ingeniería Económica y para efectos de responder esa pregunta, ustedes tienen ya varias herramientas con esos estudios. Primero tienen un presupuesto que les permite conocer cuál es el costo de construcción. Pero también tienen, por ejemplo, un cronograma que les permite generar el flujo de efectivo de ese proyecto, cómo van a ser los ingresos y las salidas que tiene para construirse. Y obviamente los recursos que están asociados a cada una de esas cosas. Para evaluar las dos alternativas que se están planeando desde el punto de vista económico y identificar primero si las dos son viables y después cuál de esas dos es la que desde el punto de vista económico es más conveniente realizar, pues primero hay que hacer un flujo de caja y en ese flujo de caja, que no es otra cosa que estimar para cada momento específico de análisis. Si yo voy a hacer análisis mensuales, pues para cada mes. Si voy a hacer análisis anuales para cada año, cuáles son todos los ingresos que tiene el proyecto, cuáles son todos los gastos, todos los costos que tiene el proyecto. Debo hacer el modelo, pues incluyendo el ciclo de vida que tiene la infraestructura, que en este caso normalmente se estima para 20, 25 años, ¿cierto?
En Colombia lo hacemos por ahí para 20, 25 años en un tema vial. Entonces, no solo incluye los costos de construcción, sino también es importante en esos modelos incluir los costos de operación y de mantenimiento. Y fíjense que en ese aspecto, para resolver la primera pregunta, que es el paso a desnivel o la ampliación de la vía, no es lo mismo el mantenimiento que tiene una doble calzada, en donde yo tengo que hacer periódicamente la limpieza de las cunetas, el sello de fisuras, remover los posibles pequeños derrumbes que se vayan presentando. En un día lluvioso como hoy, sobre las vías caen siempre material que hay que recoger para que no sea un problema de seguridad vial, por ejemplo. ¿Sí? Que el mantenimiento que requiere un túnel, que tiene que tener iluminación permanente, que tiene que tener ventilación permanente, y eso implica que haya unos equipos mecánicos funcionando permanentemente, que tiene que tener una vigilancia permanente, ¿cierto? O sea, alguien que esté sentado y que esté monitoreando qué está pasando dentro del túnel en todo momento, y que tiene que tener una serie de servicios asociados de manera permanente, como un carro grúa, una grúa, un carro taller, como una ambulancia. De manera que si se presenta alguna eventualidad en ese túnel, pues se pueda resolver muy rápidamente y no se cree ahí una catástrofe, ¿cierto? Entonces ya hemos hablado de varios aspectos. Hemos hablado de costos, hemos hablado de presupuestos, hemos hablado de flujos de efectivo. ¿Sí? Una vez tenga todo eso, pues puedo evaluar mi proyecto, ¿cierto? Utilizando una serie de indicadores que ya vamos a ver en clase. Si yo tomo los demás cuestionamientos que se están haciendo en esta diapositiva, pues funcionan de manera similar. Primero tengo que evaluar cuáles son mis ingresos, tengo que evaluar cuáles son mis costos, hacer un flujo efectivo y aplicar los indicadores de bondad económica para identificar si el negocio es viable o si la pregunta es viable o no la es, y si es conveniente o no hacerlo. Si es un análisis de varias alternativas, entonces cuál es la más conveniente y demás. Aprovecho para comentar y para adelantarme bastante en la clase, en el sentido de que los proyectos públicos, el indicador que se suele utilizar es el del costo-beneficio, porque el gobierno tiene que resolver unas necesidades y su objetivo no es netamente ganar dinero, no es ganar dinero, es solucionar unas necesidades específicas que tiene una población. En ese orden de ideas, cuando uno piensa en resolver problemas como el que están planteados en el primer punto, pues uno tiene que hablar en términos de costos de cuánto vale desarrollar la infraestructura y de cuánto vale mantenerla propiamente dicha, pero también entender que esas infraestructuras resuelven unas problemáticas y traen unos beneficios. ¿Qué beneficios creen ustedes que puede tener ese tipo de proyectos? Silvia, Sami, Valentina, César. Bueno, profe, pues yo creo que, bueno, ahora con Silvia, profe, yo creo que, digamos, comparándolo con el primer punto, el hecho de considerar el paso a desnivel, digamos, para poder resolver una situación que se genera en una vía rápida, quizás sea como para tener en cuenta o resolver, digamos, las problemáticas de capacidad, porque a veces se hacen unas proyecciones, como tal las proyecciones para los diseños, eh, aunque se tenga un tiempo determinado, o mejor dicho, en el momento de diseñarlo, que se tengan unas proyecciones, por ejemplo, de 10, 15, 20 años, pues a veces las pequeñas problemáticas que hay con respecto al incremento
no sé, el incremento de vehículos, pues la compra de vehículos, pues entonces esos pueden generar como cierto dilema en lo que puede ser la capacidad por la cual se había diseñado pues la vía. Entonces, pues, digamos, considerar lo que sería el paso de nivel podría resolver ese dilema, creería yo. Reducir los flujos vehiculares, aunque también tendría un paso de nivel como la problemática en, no mentiras, el paso de nivel pues no sabría cómo decirlo exactamente, o sea, el implementar una vía rápida quizás puede tener una consideración adversa en cuanto a los peatones, porque no se sabe qué tanto, pues por la mayoría de diseños del todo no es que se tengan en consideración la parte peatonal. Bueno, muy bien, Silvia. Claro, todos esos tipos de aspectos técnicos hay que resolverlos con los diseños, lo que tú has comentado. O sea, primero tendría que evaluar en qué estado de capacidad y de nivel de servicio se encuentra la vía actual y hasta qué punto, o sea, si el desarrollo de un proyecto, cualquiera de las dos alternativas que está ahí, a qué nivel de servicio me llevaría y cuál sería el ciclo de vida de ese nivel de servicio, o sea, hasta cuánto tiempo se proyectaría tenerlo. Pero aparte del beneficio netamente técnico, ¿qué otros beneficios puede traer los proyectos? O sea, ya comentaste dos aspectos que se resuelven desde lo técnico, el tema de capacidad y niveles de servicio, pero también un tema urbano, ¿cierto? Porque si yo amplío en un pueblo pequeño una vía principal, y la coloco doble carril, pues desde el punto de vista urbano estoy haciendo una segregación, ¿cierto? De ese pueblo, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que la autopista norte, que es una que muchas veces tiene 8 carriles, ¿cierto? 4 acá en cada calzada, pues es una barrera urbana que comienza a dividir la ciudad entre los que viven debajo de la autopista y los que viven arriba de la autopista, ¿cierto? Y esas son problemáticas que se consideran desde el punto de vista técnico, que obviamente son beneficios o son pues problemas para un proyecto y que hay que considerarlas. Pero me refiero a beneficios que yo tenga que estimar para evaluar un proyecto. O sea, en términos económicos eso afecta, esas dos problemáticas van a afectar, ¿cómo las valoro? ¿O qué otros beneficios consideran ustedes que tengo que comenzar a revisar? Pero muy bien, Silvia, por el aporte. ¿Alguien más? ¿Qué opina? Nicolás, Wilson, ¿qué opinan? Eli. ¿Mm? ¿Ah? ¿Si me van siguiendo o los logré dormir a todos? Juliet. Sí, profe. ¿Quién quiere comentar qué beneficios puede tener un proyecto de estos? Pero, profesor, ¿beneficios netamente económicos o hablamos también del ámbito social y todo? Coméntalo y lo vamos revisando a ver si es lo que estamos pensando o no. Pues digamos en la construcción de una carretera, de un túnel, beneficio, digamos que le puede traer pues a la sociedad como tal un beneficio social sería la comunicación entre ciudades y eso, que estén apartadas. Ahora, si hablamos de lo económico, yo digo que cuando usted habla de la relación costo-beneficio, yo creo que también toca tener en cuenta, digamos, cuánta plata se saque de ahí, digamos, cuántos vehículos se van a movilizar en esa carretera y todo eso
digamos, con lo que uno cobra en el peaje y eso de ganancia, porque si no, no se sostendría, diría Bueno, yo. fíjate, Luis, que el ejemplo no habla de peaje, habla de una infraestructura que va a desarrollar un gobierno porque es una necesidad. Si es una necesidad, probablemente ya se ha tenido en cuenta de que el flujo vehicular que tiene ahí ya amerita, ¿cierto? El- la construcción de una u otra alternativa. Se está evaluando, pero Ah, tú comentas algo que podría ser un beneficio que, que se podría analizar en el modelo financiero y es el tema de mejorar conectividad, ¿cierto? Entre dos puntos específicos, entre dos pueblos. Eso podría cuantificarlo como reducción en tiempos de viaje. Y esa reducción de tiempos de viaje, por ejemplo, entre una población y otra, podría cuantificarlo como ahorro de gasolina o como disminución sí, en los mantenimientos de los vehículos que están transitando entre estos dos puntos. Y esos son beneficios del proyecto, ¿cierto? O sea, pues, profesor, como un ejemplo, digamos, pues yo soy de Barranca, ¿no? Y pues mamá siempre ha trabajado con el tema de frutas y eso. Digamos, acá en Barranca no hay como una plaza grande, digamos, como Centro Abastos, que hay en Bucaramanga. Entonces, ¿qué hacen acá la mayoría? Lo pagan un camión y se van a Bucaramanga y traen la fruta. Entonces, digamos, cuando arreglaron la vía de Barranca a Bucaramanga, que abrieron los túneles y todo, sí bajó el costo un poco de lo que costaba antes pagar un camión e ir allá y traerlo. Entonces, en el fondo eso arregla, de cierta forma, trae beneficios a la economía por ese lado, pues, de la supuesto, plaza. de acuerdo. Tú no lo pudiste haber dicho mejor, porque lo colocas con un ejemplo real. Eso es lo que se evalúa en este tipo de proyectos. ¿Cuántos vehículos van? ¿Qué sectores económicos se ven beneficiados? ¿Cómo se reduce el tema? ¿Cuánto tiempo de viaje se va a disminuir el tener una infraestructura u otra? ¿Cómo dinamiza la economía de un sector específico? ¿Sí? Porque Sí, en el pueblo hay alguna artesanía y demás, pues puede que atraiga más turismo, etcétera, ¿sí? Pero también este tipo de proyectos tienen otros costos. El ampliar una vía en una zona urbana, pues va a afectar seguramente muchas viviendas y esas personas pues ya no van a poder vivir ahí. Y si tienen algún negocio, entonces van a tener que terminar su negocio, al menos en ese punto. Y eso también hay que valorarlo dentro de los negocios como costos que se llaman normalmente lucros cesantes, y hay que reconocerlos en el proyecto y hay que evaluarlos, ¿sí? O si yo tengo que, por ejemplo, talar un árbol, también tengo que revisar en qué estado estaba ese árbol, si estaba saludable o no el árbol, y de qué especie es, si es protegida o no, si es necesario trasladar el árbol o si lo puedo talar propiamente dicho y compensarlo de alguna forma, pues también tengo que evaluar ese tipo de cosas, ¿sí? Si valoriza los predios que están al lado de la vía, son beneficios, ¿cierto? Incluso pueden ser beneficios que pueden entrar a jugar dentro del modelo financiero para tratar de alguna forma apalancar el desarrollo, ¿cierto? En algunos puntos ya se ha comenzado a hablar de valorización. En Bucaramanga, algunos proyectos viales se han financiado con el tema valorización. Usted, que va a quedar cerca del proyecto, se va a ver beneficiado porque su vivienda, su predio, va a tener un mayor valor. Y esa plusvalía, de alguna forma, necesitamos que nos la devuelva para poder hacer realidad el proyecto. Entonces, con ese argumento se hizo, por ejemplo, el puente bicentenario, la glorieta de el mesón de los Búcaros y, si no estoy mal, el puente que hay en la Quebrada Seca también se hizo de esa forma, ¿sí? Fue una herramienta que ayudó. Pasemos al siguiente tema. ¿Qué es entonces ingeniería económica?
Pues no es más que un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican comparaciones económicas. Son conceptos y análisis matemáticos que nos ayudan a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir mejor fondos de capital. ¿Listo? Fundamentalmente, esto implica pues formular, estimar y evaluar resultados económicos, que es lo que ya decíamos de alguna forma, el procedimiento, lo describimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Yo voy a primero que identificar cuáles son los costos asociados a los temas técnicos y a los temas de construcción, a los temas de mantenimiento, y también estimar cuáles son los beneficios que puede tener un proyecto, que algunos son muy fáciles de estimar, ¿cierto? Si va a colocar una venta de empanadas, pues cuáles son los costos, pues todo lo que es materia prima, todo lo que es colocar el negocio como tal, los equipos, la maquinaria, el personal que va a contratar, etcétera. Pero cuáles son los ingresos, pues cuántas empanadas vendo y a cómo las vendo, ¿cierto? Y al final, cuál es el margen que tiene realmente cada una de esas empanadas entre el costo de producción y el valor que queda marginal de la venta frente a ese costo. Y evaluar si la alternativa disponible es viable y si o de una serie de alternativas cuál es la más conveniente desarrollar. Por otra parte, la siguiente pregunta era ¿qué determina la capacidad de consumo de una persona? ¿Qué creen ustedes que determina la capacidad de consumo de una persona? Los precios. Los precios. ¿Los precios de qué? De las cosas. Los ingresos, ¿no? Esos dos aspectos exactamente son los que determinan la capacidad de consumo de una persona. Los ingresos que tiene la persona, pero también es importante los precios de las cosas o la variación de los precios que tienen las cosas. Entonces, para colocar un ejemplo, si yo tengo ingresos por 1.000.000 de pesos y quiero evaluar esos ingresos en términos de cuántas Coca-Colas podría comprarme yo, cuántas Coca-Colas personales, cuántas podría comprarme en Colombia. Si yo digo que cada Coca-Cola vale 2.000 pesos, con ese 1.000.000, ¿cuántas Coca-Colas puedo consumir? $500. 500. ¿Qué pasa si yo tengo 1.000.000 de bolívares? ¿Puedo consumir 500 Coca-Colas? No, No, toca profe. cambiar la moneda. Ya cambia. Cambia porque cambia el valor de las cosas, ¿cierto? ¿Cuánto vale una Coca-Cola? En bolívares. Pregúntenle a Google a ver cuántas se podrían consumir. Es claro que se necesitan de estos dos factores para entender la capacidad de consumo. Muchas veces tendemos a decir, bueno, mi capacidad de consumo va en función de cuántos ingresos tengo, pero también de cuántos gastos. No es cuántos gastos, sino cuánto valen los gastos que tengo proyectados y hasta qué punto puedo saciar mis necesidades, ¿sí? Lo que define mi capacidad de consumo es esos ingresos, cuántas necesidades pueden atender. Y ese cuántas depende de qué valor tienen esas necesidades. Entonces, necesidades puntuales, comida, ¿cierto? Servicios públicos, transporte, etcétera. Llegará a un punto en donde mis ingresos, que son limitados, independiente si son muchos o son pocos, me toca a mí tomar una decisión de qué puedo consumir con esos ingresos, ¿cierto? En función de pues, cuánto valen las cosas. Ya otro tema es cómo voy a priorizar mis necesidades, ¿sí? ¿Qué me compro primero? ¿Qué comienzo a consumir más tarde en la medida en que me vaya quedando dinero disponible? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Sí, señor. profe. Señor. ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real?
Yo diría que ganar La ganancia. la ganancia. Ganar dinero. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Desde el punto de vista económico, el propósito de invertir en un proyecto real es ganar dinero. Yo considero que hay dos opciones, que es eh, filantropía, que uno lo haga por ayudar a alguien a que logre conseguir dinero, y la otra es, obviamente, percibir ingresos. Desde el punto de vista económico, netamente económico, el propósito es ganar dinero. ¿Sí? Pero la pregunta real es, ¿cuánto dinero hay que ganar? Yo ¿Cuánto? diría que más de lo que invertí. Más de lo que invirtió. Ok, coloquemos un ejemplo específico. Ayer se generó un debate interesante. Vamos a ver si acá pasa lo mismo. Voy a colocar un negocio de empanadas hoy. Para invertir, necesito 1 millón de pesos para invertir. Después de desarrollar el negocio y todo lo que tenga que hacer el negocio, evalúo y dentro de un mes decido cerrar mi negocio. Recibí en total 1.100.000. Invertí 1 millón, después de un mes le saqué neto 1.100.000. Después de todo lo que tuve que hacer, 1.100.000. ¿Hay ganancia o no hay ganancia? ¿Hay rentabilidad? Pues A ahí entra largo a jugar la plazo, inflación. ¿Cómo? No entra también a jugar la inflación. Digamos, mi millón de pesos ahorita no vale lo mismo que en un mes. Tipo cuando me retiro. Puede que ese 1.100.000 no me genere. Bueno, a ver, fragmentemos entonces la pregunta. ¿Hay rentabilidad o no la hay? pues depende cómo lo veamos, ¿no? Porque pues se sacó 1.100.000 en un mes y invirtió 1 millón, pero bueno, ese 1.100.000 tiene que sacar los gastos de manutención y todo eso que No, tiene ya el es neto. negocio Ya sacaste todo eso. Ya es un tema neto. Lo que te quedó al final neto es 1.100.000. de ganancia. Después de gastos de manutención y todo lo demás. A 1.100.000 libres, pues sí, sería rentable porque ya recuperé la inversión, en cierta forma. Pero yo diría que uno siempre debe buscar como ganar más, digamos, solo gané 100.000 en un mes. No, porque el profesor dice que te Pues, quedó, no te quedó porque, 1.100.000 libre. pero debo quitar el millón de la inversión, ¿no? Pero él me dice que eso ya es libre de todo, o eso Ah, lo ya, ya, entendí. ya. Bueno, ¿Qué entienden los demás? David, Pues, profe, a mí, pues si la persona dice que invirtió, pues si se invirtió 1 millón y recuperó ese millón el primer mes y obtuvo 100.000 de ganancias después ya de descontar todo, pues a mí sí me parece una buena opción porque pues ya en el segundo mes ya digamos que si percibe esos 1.100.000 nuevamente de ingresos, pues ya ese millón, pues ya lo va a tomar como ganancia pues porque ya recuperó la inversión. Entonces, pues desde ese punto de vista yo diría que sí sería pues viable, sí me parecería interesante. hay rentabilidad. ¿De cuánto es la rentabilidad? El 10%. De 100.000. El 10% es la tasa de rentabilidad, ¿cierto? 100.000 es la rentabilidad, que es el dinero que obtengo al final menos el dinero que se invirtió. ¿Sí? Profe, para saber si es rentable no tengo que compararlo con lo que hubiera ganado si lo hubiera metido a un fondo de ahorro, a un CDT o... Bueno, entonces María tiene un punto importante que ya había comenzado a tocar de alguna forma Luis, ¿cierto? ¿Cuánto ganar? O sea, una cosa es entender si hay rentabilidad o no hay rentabilidad, que es la primera parte. Sí hay una rentabilidad, es de 100.000, pero el segundo punto, que ya lo comienza a tocar María Fernanda es, y Luis, María Patricia. María Patricia, perdón, solo me sale la primera parte de tu nombre. Y Luis, es que, ¿será que eso es suficiente, esa rentabilidad? ¿Vale la pena entonces meterse en el negocio o no? Entonces tengo que comenzar a compararla, ¿no? Luis hablaba de inflación. Tengo que ver si esto está por encima de la inflación. Entonces,
¿Qué es inflación? ¿Mm? Y María habla de, María Patricia, ¿qué hablabas? Que lo veo es comparar frente a qué. Con la ganancia o el beneficio que habría recibido si hubiera invertido ese dinero en un CDT o en un, bueno, sí, en un Entonces, CDT con el banco. para los que estuvieron la clase pasada, María Patricia está hablando de tasas de captación. Mañana lo vamos a recordar, ¿cierto? O sea, la ganancia que debe tener el proyecto debería estar por encima de la inflación y por encima de la tasa de captación, que es el dinero que yo podría obtener colocando mi dinero simplemente en un instrumento seguro de inversión. ¿Sí? Como puede ser un CDT, como puede ser un bono gubernamental. Estoy de acuerdo con ambos, pero ¿será suficiente? Entonces le voy a colocar otra variable al tema. Profe, profe, pero Señor, es que, digamos, o sea, poner 1 millón en un CDT realmente no da mucha rentabilidad. O sea, yo he tenido CDTs como por 1 millón y realmente la rentabilidad es muy bajita en un mes. O sea, son como 12.000 pesos. sí, en términos de magnitud son como 12.000 pesos, en términos de interés estamos hablando de que un CDT por mucho te dará un 5 o un 5,5% anual, ¿cierto? Que ya cuando miremos conversiones de tasas de interés, ya te va a dar pues una rentabilidad mensual, ¿sí? Ya lo vamos a entender. Pero de alguna forma tengo que comparar si el negocio es viable frente a qué, frente a algo, ¿cierto? Vamos a colocarle otra variable. ¿Qué pasa si resulta que el dinero que yo invierto en ese negocio no era dinero propio? Me tocó, yo no tenía el 1.000.000 de pesos. Fui a un banco y me prestaron ese 1.000.000 de pesos. Y resulta que el banco me prestó al 2,5% mensual. ¿Cuánto tengo que devolverle al cabo de ese mes al banco? 25.000. 1.025.000, lo que me prestó más el Sí, interés que se pactó. sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, él me prestó 1.000.000, yo dentro de un mes le tengo que devolver 1.000.000 Millón. más el interés, que es 25.000. De acuerdo, 1.025.000. Entonces, ¿cuánto me quedó neto en el negocio? 75. 35.000. 75.000. ¿Será que el negocio es viable o no? ¿Es rentable o no? Pero es que, pues, como el comentario que hizo el compañero ahorita, en el primer mes ya saqué lo de la inversión, entonces ya en el siguiente mes no me van a cobrar porque ya les pagué la inversión, ¿no? No es Listo, como que en el entonces otro mes. voy a cambiar ligeramente el negocio para que no nos confundamos y no pensemos en un segundo mes. Digamos que el negocio es comprar un inmueble que vale 1.000.000. Ahora se lo voy a cambiar a dólares. Vale 1.000.000 de dólares. Y ustedes lo van a vender en 1.100.000 dólares. No, El profe, no banco sería les rentable. prestó 1.000.000 de dólares al 2,5% mensual. Es decir, ustedes tienen que devolver al cabo del mes 1.025.000 dólares, pero les va a quedar neto 75.000 dólares en un mes. ¿El negocio es rentable o no es rentable? Pues, profe, es que hablan de dólares. Pues yo creo que ahí uno lo debería pensar, es como con la inversión, digamos, yo metí 1 millón y voy a ganar solo 75.000. Entonces yo me imagino que si para invertir 1 millón yo tengo la replata, entonces voy a ganar solo 70.000, pues mis ganancias no van a aumentar tanto. Entonces para mí no sería tan rentable. Yo debería buscar ganar más. ¿Cuándo un negocio comienza a ser viable? A ver, Luis Felipe, ¿para ti el negocio del inmueble es rentable o no? Pues es que, profesor, no sé, yo creo que depende de las ganancias y como le digo, si yo meto 1 millón, voy a ganar solo 75.000. No sé. Si metes un Pues, millón de si dólares yo, y ganas 75.000 dólares en un mes, pero
yo por eso, pero uno lo piensa, es, digamos, si yo metí $1.000.000, es porque yo pienso a ganar más, digamos, por lo menos unos $200.000 o algo así. No a ganar esos 200.000. Bueno, entonces, digamos, todavía no es debate, no puedo decir que me encanta este debate porque no hemos debatido mucho, que digamos, pero me gustan los comentarios, porque la clase de ingeniería económica tiene que romper ciertos paradigmas y tiene que romper un poco con la idiosincrasia de nosotros como colombianos, que estamos acostumbrados a ganar mucho muy rápidamente. Eso es lastimosamente una herencia que nos ha dejado la cultura narco, ¿cierto? Que es ganar mucho muy rápidamente. Digamos, la clase de ingeniería económica de manera matemática me tiene que ayudar a identificar cuáles proyectos son viables. Pero para saber qué es viable, pues tengo que evaluarlos frente a algo. Y ese algo suele llamarse una tasa mínima atractiva de rentabilidad, que para el caso de Luis Felipe es muy alta, ¿cierto? Porque no solo basta tener una diferencia marginal considerable frente a las tasas con las que invirtió. Fíjate que, Luis Felipe, en el caso del inmueble, tú no colocaste el dinero inicial, lo pediste prestado. Y sin embargo, está teniendo una ganancia importante. Para el caso del negocio de empanadas, igual. David, cuéntame. Bueno, profe, lo que iba a decir era, pues eso mismo que usted dice, digamos, si nosotros lo vemos como desde el punto de vista de los inmuebles, normalmente una persona que hace una inversión en un inmueble tiene que esperar, por decir, 2 años para ver una rentabilidad del apartamento, por decir que lo compra sobre planos y en 2 años el apartamento ya adquiere una valorización y demás. Entonces, pues si yo digo, pucha, el banco me va a prestar y yo sé que libres en el mes me van a quedar 75.000 y si hablamos de dólares, pues yo sí le vería como algo rentable porque, o sea, literalmente en un mes estoy obteniendo una buena ganancia. Ya si hablamos en términos de pronto adquirir una mayor ganancia, pues ya como cualquier inmueble, pues habría que esperar más tiempo, pero para hacer en un año, me parece súper interesante esa opción, o sea, para mí sí sería muy bien. A ver, mi objetivo en este momento es crearles la inquietud, ¿cierto? Sobre todo eso, crearles la inquietud y mostrarles para qué les puede servir la clase de ingeniería económica. Para que en un futuro, ojalá cercano, ustedes puedan evaluar diferentes ideas de negocios y comenzar a desarrollar las que piensen que puedan ser más rentables. Y por otra parte, entender qué puede ser rentabilidad, ¿cierto? Digamos, para los que ya vimos la clase, los que vieron la clase de conceptos básicos, no, mentira, no me voy a adelantar, mañana la volvemos a retomar. Pero en este momento, ¿cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? Está asociado con percibir una cantidad de dinero mayor a la que se invirtió, es decir, ganar dinero. Pero, ¿cuánto más? Pues más dinero que el que se logra ganar con un instrumento financiero convencional. Ustedes mismos llegaron a esa conclusión, ¿cierto? Como puede ser una cuenta de ahorros en un CDT, pero también más dinero que una tasa que yo voy a comenzar a definir, que es personal, que es la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Esa tasa mínima atractiva de rentabilidad cambia en función de las características del negocio, cambia en función del riesgo, cambia en función de los tiempos del ciclo de vida del negocio. Si yo compro un inmueble hoy, lo voy a vender dentro de un mes y ya digamos el negocio está amarrado porque lo que pasa es que lo compré en un remate y ese negocio comercialmente ese inmueble comercialmente pues tenía un valor muy superior y venderlo y ganarle algo o ganarle ese algo es relativamente fácil. Existe ese tipo de negocio, ¿cierto? Existe. No, digamos, no aparecen tan frecuentemente, pero sí existe. Y son legales y todo lo demás. Entonces es comenzar a valorar y entender y comenzar a evaluar qué es para mí, cuál es mi tasa mínima atractiva de rentabilidad, ¿sí?
para comenzar a aprovechar oportunidades que se vayan presentando en el camino más adelante, ¿sí? Gabriela quería opinar algo, ¿cierto? ¿O Gabriel? Es que no Sí, me sale el profe. nombre completo. Gabriel. Perdón. Es que profe, cuando se planteó pues la comparación con pesos y dólares, al principio, pues a mí la primera idea que se me vino a la mente con el negocio de las empanadas es el tiempo, es solo un mes y ganaste 100.000 en un mes. Y entonces era como, bueno, hasta ese punto, pero cuando vendías el inmueble, pues yo supuse que también lo vendías en un mes y ganabas cierta cantidad de dólares. Entonces pensé en el tiempo o la disposición que cada persona tuvo que tener para vender tanto las empanadas como el inmueble. Entonces era como esa pregunta. Eso también es súper importante, la mano de obra que necesita el trabajo para considerar o no rentable la ganancia. Porque si yo utilicé, no sé, 4 o 5 personas para preparar las empanadas, para llevarlas, para venderlas, o si simplemente hice una publicación en un periódico y vendí el inmueble y solo pagué lo de la publicación. Entonces, era más o menos para saber cómo se analiza ese factor o qué tan importante es. De acuerdo. Entonces, es lo que estábamos comentando hace un minuto. La tasa mínima atractiva de rentabilidad es una tasa dinámica que depende específicamente del negocio que yo vaya a desarrollar y que entre sus variables pues evalúa el capital que está invertido, pero también los riesgos y todo lo demás que implique uno u otro negocio. Ahora, volviendo a comparar los dos negocios tienen exactamente la misma tasa de rentabilidad, pero en términos de magnitud no es la misma rentabilidad. Tienen la misma tasa de rentabilidad, pero uno gana $75.000 y el otro gana 75.000 pesos, ¿cierto? Que no es lo mismo en términos de rentabilidad. Entonces, pues lo que me ayuda la clase es a evaluar cuál es viable, cuál no lo es y para qué es que se trabaja. Frente al negocio de empanadas, fíjate, Gabriela, que hay implícito algo que ustedes van a comenzar a aprender en el desarrollo del semestre con su proyecto de inversión, que no está todo muy claro acá, ni es el objetivo en este momento, que es que muchas veces ese personal, o sea, esos 100.000 son ganancias netas. O sea, ahí ya se le pagó al personal, que incluso en ese personal puedo estar incluido yo como gerente, como lo que sea, y ya se percibió, digamos, también una retribución para ese personal, ¿sí? Pero ya lo iremos comentando en el desarrollo de la clase. ¿Listo? Para terminar, ¿qué es interés? Pues interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Y desde la perspectiva del cálculo, interés es la diferencia entre una cantidad de dinero final que tengo que devolverle a un banco o a un préstamo, por ejemplo, frente a la cantidad de dinero que se invirtió inicialmente, ¿cierto? Entonces, en términos matemáticos, que ya lo reforzaremos mañana, interés es la cantidad que se debe ahora menos la cantidad original, ¿sí? Una diferencia, una resta, muy sencilla. ¿Qué es inflación? Pues es el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios que existe en el mercado durante un tiempo específico. Luego, esta inflación influye en que se disminuya la capacidad de consumo que tenemos todos, ¿cierto? En la medida en que haya inflación, pues vamos a tener menor capacidad de consumo. Con los mismos pesos, vamos a poder comprar menos cosas por efectos de la inflación de un momento a otro. Fíjense, pues yo soy muy estricto con lo que hago y con mis finanzas y suelo llevar un registro de todo lo que compro y de todo lo que hago y digamos eso no me limita para consumir, pero sí me permite analizar qué está pasando y la verdad ha habido un incremento considerable, por ejemplo, a la hora de mercar, desde antes de la pandemia a lo que va en este momento de pandemia. Y es efecto de la inflación, ¿cierto? Hay muchas cosas que se han encarecido, que así nos digan que no, se han encarecido, ¿cierto?
Normalmente esta inflación se mide con un indicador que es el IPC. Mañana podemos retomar un poco el tema porque veo que ya casi me toca cerrar la sesión. Pero este IPC es un indicador que saca el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y lo saca pues mercando. Primero, el Estado hace una lista que llama canasta familiar, ¿cierto? Un listado de productos que se encuentran dentro de la canasta familiar y todos los meses está controlando cómo es el precio de esos productos en diferentes partes del país. Frente al tema de inflación, les voy a compartir nuevamente grulla, Moodle. Estoy acostumbrado a decir grulla porque en semestres pasados utilizaba era el Moodle de la Escuela de Ingeniería Civil. En el apartado de Moodle les voy a activar ya dos instrumentos que estaban en la prueba de conocimientos previos, que es pues la presentación que ustedes están viendo en este momento, que está acá. La voy a mostrar para que la puedan descargar, la puedan revisar. Y hay un primer video sobre qué es inflación y donde habla un poco de la situación de Venezuela. Más abajo les voy a activar también un apartado completo para temas de inflación, en donde hay seis videos que hizo el Banco de la República para explicar el tema. ¿De acuerdo? Por favor, revísenlo. Mañana retomamos los dos punticos que quedaron pendientes, porque ya veo que están ingresando al salón compañeros de otra clase. Y resolvemos las inquietudes que puedan irse generando desde hoy, ¿de acuerdo? Vale, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Listo, profe, hasta luego. Gracias. Luego. Hasta luego. Buen día. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.